Buenos días o tardes, mi nombre es Eduardo Beltrán y hoy voy a hablarles sobre el núcleo de la célula vegetal. El núcleo es conocido como el centro de control de la célula, ya que contiene la información genética que dirige todas las funciones vitales. Las células vegetales, al igual que los animales, son eucariotas, lo que significa que tienen un núcleo definido y está rodeado por una membrana. En cambio, las células procariotas, las cuales son las bacterias, no poseen núcleo y tienen un orgánulo que es fundamental porque almacena el ADN y regula procesos esenciales como la división celular, la síntesis de proteínas y la expresión de los genes. La ubicación del núcleo. El núcleo se encuentra dentro del citoplasma, rodeado por otros organulos como el retículo endoplasmático, la vacuola o los cloroplastos. En muchas células vegetales, la vacuola central ocupa tanto espacio que el núcleo se desplaza hacia un costado y aún así siempre se mantiene en una posición estratégica desde donde puede comunicarse con el resto de la célula. La estructura del núcleo. La primera parte importante es la envoltura celular, la envoltura nuclear, una doble membrana que separa el contenido del núcleo del citoplasma. Su función principal es proteger el material genético y mantener un ambiente interno estable. Esta envoltura tiene poros nucleares que son pequeños, que son pequeñas aberturas por donde se intercambian moléculas como el ARN o las proteínas entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo lo que podemos encontrar es la cromatina, que es el ADN asociado con las proteínas histonas. Histonas. Cuando la célula no se divide, la cromatina se ve como una red dispersa, pero cuando se prepara para dividirse, esta se condensa y forma los cromosomas, que contienen los genes responsables de las características hereditarias de la planta. También podemos encontrar los que son los nucleolos. Estos son estructuras esféricas, las cuales no tienen membrana, que fabrican ARN ribosómico y forman subunidades de los ribosomas. Por último, hay cuerpos nucleares, que son estructuras más pequeñas, las cuales ayudan en el procesamiento del ARN y en la organización de la cromatina. En las funciones del núcleo tenemos el almacenamiento de la información genética, ya que contiene el ADN con las instrucciones para fabricar todas las proteínas. Tenemos la replicación del ADN, lo cual es lo que ocurre antes de la división celular para que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. Tenemos también la transcripción del ADN al ARN. Este es un proceso mediante el cual se forman distintos tipos de ARN que luego se traducen en proteínas en los ribosomas. También tenemos la regulación de la expresión génica, lo cual controla qué genes se activan o desactivan según las necesidades de la célula en ese momento, o sea, cuáles son prioritarios o cuáles no son prioritarios. Tenemos la formación de ribosomas, la formación de ribosomas son ya que en el nucleolo se ensamblan las subunidades que después pasan al citoplasma. En conjunto el núcleo actúa como el cerebro de la célula, organizando y regulando todas sus actividades. El núcleo durante la división celular y durante la mitosis y la meiosis cumple un papel clave. Primero, la cromatina se condensa en cromosomas visibles, luego la envoltura nuclear desaparece temporalmente para que los microtúbulos del hueso mitótico puedan unirse a los cromosomas. Después las cromatinas hermanas se separan y se distribuyen equitativamente a cada célula hija. Finalmente, en la telofase, la envoltura nuclear se vuelve a formar. En las células vegetales, la citocinesis ocurre de forma distinta a la de los animales. En lugar de dividirse por estrangulamiento, se forma una placa celular que dará origen a la nueva pared que separa a ambas células hijas. La importancia biológica del núcleo es que es esencial para todos los tipos de células vegetales. En las células meristemáticas, que son las del crecimiento, el núcleo está muy activo porque replica el ADN constantemente. En cambio, en las células diferenciadas, el núcleo regula qué genes se expresan según la función del órgano, por ejemplo, en hojas, raíces o frutos. También es clave que en la ingeniería genética, cuando se introducen genes para resistencia a plagas o sequías, esas modificaciones se hacen directamente en el núcleo. Un ejemplo clásico de la importancia fue el experimento de Hammerling con el alga acetabularia,
donde se demostró que el núcleo controla el desarrollo y la regeneración de la célula. En conclusión, tenemos que, en resumen, el núcleo de la célula vegetal es el órgano principal de control y regulación. Gracias a su estructura compleja y sus múltiples funciones, garantiza que la célula crezca, se divida y se adapte a su entorno. Podemos decir que sin el núcleo la célula no tendría ni dirección ni capacidad para mantener su equilibrio interno. Por eso el núcleo no solo guarda la información genética, sino que también dirige la vida de la misma célula vegetal. Muchas gracias.